No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. La Registraduría Nacional del Estado Civil les da la bienvenida a su programa Registra TV. Durante la próxima media hora trataremos temas de su total interés. Bienvenidos. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con el Centro de Atención al Ciudadano, donde brindan solución a sus problemas de identificación. 6 pasos desarrolla la Registraduría Nacional para producir la cédula de ciudadanía amarilla con holograma. Más de 241.000 registros civiles de nacimiento ha tramitado en zonas apartadas del país la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, en 10 años. Y en nuestro tema central, conozca la importancia de tramitar los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. Las sugerencias, reclamos e inquietudes que el ciudadano presente sobre su identificación son resueltas en el Centro de Atención al Ciudadano CAIC, ubicado en oficinas centrales en Bogotá. Con ocasión de la pérdida de vigencia de las cédulas antiguas y la necesidad de hacer valer la contraseña como soporte de trámite de la nueva cédula de ciudadanía, durante el último mes se atendieron más de 9.000 usuarios, incrementándose la visita en un 100%. Para brindarle un mejor servicio a los colombianos, hace 25 años la Registraduría Nacional del Estado Civil creó el Centro de Atención e Información al Ciudadano CAIC. Es un área que está instalada en la Registraduría Nacional hace 25 años, en la cual se atienden todos los requerimientos de los ciudadanos, sus consultas, las novedades en sus trámites. En este Centro de Atención al Ciudadano se resuelven asuntos relacionados con trámites de cédulas de ciudadanía y registros civiles. Los servicios que prestamos en este centro de atención a nivel de identificación son las consultas sobre el estado de su cédula, los rechazos sobre la cual informa la página web y los ciudadanos deben repetir el trámite, las certificaciones de la contraseña para poder acceder a algunos procedimientos ante entidades estatales y privadas. El Centro de Atención e Información al Ciudadano funciona en las instalaciones de la Registraduría Nacional en Bogotá. Allí, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 20 funcionarios de la entidad atienden a los usuarios que requieren dar solución a sus trámites. Tenemos tecnológicamente el Digiturno, que es una herramienta que permite asignar un turno para cada ciudadano y para ser atendido en las 2 ventanillas de registro civil según el caso o en las 4 de identificación. Tras la culminación del plazo para aportar la nueva cédula de ciudadanía, el trabajo en el CAIC de la Registraduría Nacional del Estado Civil aumentó. Hay un proceso que se nos disparó, que después de atender un promedio de 4.500 solicitudes de certificación de contraseñas, estamos atendiendo 9.800 en el último mes. El Centro de Atención e Información al Ciudadano de la Registraduría Nacional continuará trabajando para dar respuestas oportunas a los colombianos. Si usted o algún familiar presenta limitaciones físicas que le impiden su desplazamiento hasta una registraduría para realizar trámites de identificación, la Registraduría Nacional del Estado Civil le ofrece el servicio de renovación a domicilio a través de la OPADI, Oficina para Atención a Discapacitados. En Identidad al Día les indicamos cómo hacerlo. Las personas discapacitadas y los adultos mayores, ¿a dónde deben dirigirse para renovar su cédula? Las personas que tienen discapacidades físicas y los adultos mayores pueden acercarse a realizar el trámite de sus documentos en la Oficina para la Atención del Discapacitado, OPADI.
La registraduría cuenta con 2 sedes de la OPADI, una de ellas en Bogotá, ubicada en la avenida Calle 26, número 5150, primer piso. Teléfonos 220-2880, extensiones 1159, 1148 y 1173. La segunda en Medellín, en la calle 44A, número 75104, sector de la América. Teléfono 413-7599. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 11:40 y de 1 p.m. a 5 de la tarde. Para el resto del país, la registraduría brinda una atención preferencial a los adultos mayores y personas con discapacidades físicas en las 1.139 sedes de la entidad. La producción de la nueva cédula de ciudadanía, la amarilla con hologramas, tarda en promedio 3 meses, tiempo en que la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta varios pasos para que finalmente el documento de identidad quede en manos de los ciudadanos. El primer paso que debe cumplir el ciudadano para obtener su cédula es presentarse ante una registraduría en el país o consulado en el exterior. Al llegar, le solicitarán sus datos biográficos, le reseñarán sus huellas dactilares, deberá plasmar su firma. Si el trámite es en papel, le pedirán 3 fotos a color de 4 por 5 centímetros en fondo blanco. Si es en vivo, en el mismo sitio le tomarán la fotografía. En oficinas centrales estas solicitudes ingresan a un riguroso proceso de validación y verificación de esta información. Comparamos la información de datos alfanuméricos contra información del Registro Civil, del Archivo Nacional de Identificación ANI, y las impresiones dactilares se comparan en un sistema AFIS con el fin de evitar suplantaciones y dobles cedulaciones del ciudadano. Luego de ser validada y verificada, la información entra a proceso de fabricación, donde hacemos impresión del documento de identidad con altos estándares de calidad, pues en un material denominado Teslin, que es un material de alta resistencia. Cuando el documento es impreso, se pasa al proceso de laminado, se lamina con imágenes en 3 dimensiones, que también es uno de los parámetros de seguridad de la cédula de ciudadanía. Se troquela el documento. Concluida esta etapa, se hace control de calidad, donde una vez más es verificada y validada la información del ciudadano contra las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Después de que se surte este proceso, los documentos son enrutados a través de lotes municipales de envío. Se siguen consecuentemente pues toda la cadena de custodia y de seguridad y son entregados a una empresa de transporte de documentos que de manera segura los transporta hasta las diferentes delegaciones departamentales y desde ahí a las registradurías municipales. Para el caso de consulados, a través de valijas diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores se trasladan a los diferentes países. En esta instancia, es decir, 3 meses después, le corresponde al ciudadano verificar el estado de su documento a través de la página web de la entidad www.registraduría.gov.co o llamando a la línea gratuita 018-052-1112. En Bogotá, marcando el 357-8240. Allí le informarán si su cédula está lista y dónde debe reclamarla. La Registraduría Nacional del Estado Civil a diario se enfrenta con casos de suplantación y doble cedulación, situaciones que son atendidas en la oficina de novedades de la entidad. Si se ha visto afectado por estos casos, en la siguiente entrevista les guiamos sobre qué deben hacer, porque su identificación es una función personal. $71.833 casos de suplantación ha detectado durante el 2010 la Registraduría Nacional del Estado Civil, casos que ya están en manos de las autoridades competentes para su judicialización. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Cadena Guevara, el director encargado de la Dirección Nacional de Identificación. Doctor, ¿qué se entiende por suplantación? Dentro del proceso de identificación se entiende por suplantación cuando un ciudadano pretende ante la Registraduría Nacional del Estado Civil sacar una nueva cédula de ciudadanía utilizando los datos biográficos de otra persona. ¿Cómo los detecta la entidad? Hoy en día, gracias a la modernización tecnológica que se tiene en el proceso de cedulación, cuando entra una solicitud, esta solicitud es macheada o verificada o cotejada contra todas las huellas de ciudadanía que existen en la base de datos. ¿Qué implica eso? Que cuando el suplantador dice llamarse Fernando Cadena
y hace una solicitud y se toman sus huellas, al momento de verificar estas huellas, el sistema nos puede determinar que esas huellas no corresponden a Fernando Cadena. A lo largo del año 2010, también la Registraduría Nacional ha detectado 78.165 casos de posible doble cedulación. Doctor Fernando, ¿qué se entiende por doble cedulación? Es cuando un ciudadano pretende tener dos cédulas distintas, dos cupos numéricos distintos. La registraduría entra a cancelar deja válida la primera cédula que tramitó la persona y entra a cancelar la segunda o demás cédulas que hizo. ¿Qué implicaciones tiene para el ciudadano? Absolutamente todos sus trámites, públicos y privados, la persona tiene que entrar a cambiarlos. Tiene que entrar a cambiar su pase, su licencia, su certificado judicial, sus visas, sus diplomas, todos los documentos que ha expedido con el cupo, con la cédula que le fue cancelada por la entidad. Obviamente esto le conlleva unos costos al ciudadano. Muchas gracias, doctor Fernando Cadena. Y recuerde, nuestra identificación es una función personal. Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registro civil es el instrumento jurídico y administrativo del cual se vale el Estado para el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los colombianos frente a la sociedad y a la familia. Para darle cumplimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil, adicional a sus oficinas ubicadas en todo el territorio nacional, hoy dispone de un proyecto que se ha ampliado a hospitales, clínicas y notarías para que los niños sean registrados al momento de nacer. ¿En qué consiste y cómo funciona este proyecto? Esta y otras inquietudes sobre el tema serán resueltas por Ginko Trino Sosa, director nacional de Registro Civil, y María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora de la Oficina de Servicio Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. Buenos días, Mabel. Bueno, ¿desde cuándo funcionan estas nuevas oficinas de registro civil en el país y de qué se trata esto? Bueno, en marco del proyecto de modernización tecnológica de la Registraduría Nacional, el sistema de información se amplió a 900 nuevos centros de atención. Esto es 900 nuevas oficinas, destinadas principalmente a notarías, clínicas y hospitales, adicional a las más de 1.102 oficinas de que ya dispone la Registraduría Nacional para adelantar el servicio de registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción. ¿Pero en qué clínicas, hospitales y notarías funciona o en cuántas y en qué ciudades? Para instalar el aplicativo de registro civil se deben cumplir unos requisitos técnicos. Actualmente, más de 280 clínicas y hospitales ya poseen el servicio. Esto permite entonces que el niño, al momento de nacer, no tenga que trasladarse hasta una notaría o una registraduría, sino que en el mismo lugar de nacimiento puede ser inscrito su registro civil. Y más de 70 notarías lo tienen también. Claro, y uno está en la clínica, tiene su bebé y necesita hacer el registro ahí en la clínica. ¿Cómo hace? ¿Tienen una oficina especial en cada clínica o llegan a la habitación y le hacen a uno el registro? ¿Cómo funciona? No, las clínicas y hospitales han destinado un espacio a su interior donde se le invita a los padres de familia a que presenten los documentos para atender la inscripción, y es en la misma clínica. Precisamente la mayor tasa de subregistro se halla en las zonas más apartadas de Colombia y justo en esos lugares más vulnerables del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención de Población Vulnerable UDAP, juega un papel muy importante llevando identificación y logrando el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas por medio de su registro civil de nacimiento. Pese a las dificultades que se presentan para llegar con el servicio de identificación a los lugares más apartados del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, ha logrado tramitar 241.000 registros civiles de nacimiento desde el 2000, año en el que fue creada, hasta la fecha. Lo que va del 2010, más de 12.000 colombianos han recibido su registro civil de nacimiento. La meta es tramitar 20. En algunos lugares no existe la cultura de la identificación, toda vez que por las mismas características geográficas en estos lugares no se hace uso del documento. En la medida en que nosotros posibilitamos y llegamos a estos lugares, sí se ha visto la acogida que ha tenido las jornadas de identificación, en la medida en que incluso los habitantes de estas áreas geográficas del país ven con satisfacción que nosotros lleguemos hasta sus propios hogares a adelantar las campañas de identificación.
A lo largo de su funcionamiento, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP ha desarrollado 219 campañas de identificación, ha visitado 1.261 lugares en los que se ha atendido 903.991 personas. Con la puesta en funcionamiento de las unidades móviles, en estos 10 años hemos logrado dar una cobertura más amplia en aquellos lugares que por las características propias, pues el subregistro es notable en la medida en que no existe el acceso, no hay facilidades para el acceso a estos servicios. Por eso se adelantan estas campañas a nivel nacional. Entre enero y agosto de 2010, la Unidad de Atención a Población Vulnerable ha realizado 11 campañas de identificación, llegando así a 36 municipios en 10 departamentos del país. Es momento de dar paso a la pregunta de un ciudadano, porque en Registra TV la gente también pregunta. Quisiera saber para qué trámites de la vida diaria debo utilizar mi registro civil de nacimiento. ¿Y en qué le podemos responder a este televidente? Bueno, aquí vale la pena hacer hincapié en lo siguiente. El registro civil de nacimiento es la llave de acceso a los servicios de educación y salud, cuando menos para todos los niños y niñas de Colombia. Entonces, el registro civil es fundamental para inscribir en la EPS a los niños, para sacar un pasaporte, para inscribirlos en el colegio. Es un documento de alta importancia para que nuestros niños y niñas ingresen a estos servicios. Muy bien, y otro registro civil de gran utilidad es el de defunción, porque así como fue necesario registrar el nacimiento, es fundamental dar constancia de la muerte. Por eso, pues queremos hablar de cuál es el procedimiento para registrar a un fallecido y qué documentos se requieren para acreditar el registro civil de defunción. María Alejandra. Bueno, cuando se trata de una muerte natural, la inscripción debe efectuarse dentro de los 2 días siguientes a su ocurrencia y para esto se debe presentar el certificado médico de defunción. Solamente en caso de no haber médico en la localidad se puede acreditar con las declaraciones de 2 testigos. Si la inscripción de la defunción natural se hace pasados estos 2 días, es necesario presentar la orden del inspector de policía. Los interesados deben acudir ante el inspector de policía a explicarle las causas por las cuales han pasado más de 2 días y no han inscrito la defunción. Él les da una orden y este es el documento para inscribir la defunción en el registro civil. Pero usted está hablando ahí de muerte natural. ¿Y si el personaje fue asesinado o secuestrado? Tratándose de muerte violenta, solamente se puede proceder a la inscripción previa a una orden judicial. Y también se inscriben las muertes presuntas. En este caso, cuando una persona desaparece, se ha hecho un proceso judicial, es necesario que se profiera sentencia y esa sentencia que declara la muerte presunta por desaparecimiento se inscribe en el registro civil. Muy bien, y ahora veíamos para qué sirve tener un registro civil de nacimiento, pero ¿para qué sirve tener un registro civil de defunción? El registro civil de defunción es la prueba de que ha terminado la existencia legal de una persona. La ley establece que el único documento legal para probar que una persona falleció ante las instancias que lo requieran es el registro civil de defunción. Tiene efectos probatorios, ¿no?, para acreditar que esa muerte ocurrió. Y eso sirve para el censo electoral, me imagino, Jean. Sí, evidentemente. En nuestro país, las bases de datos de información sobre este censo son alimentadas en buena medida por las bases de identificación que registran las defunciones. Entonces, cada vez que se incorpora en el sistema un registro civil de defunción que cumpla los requisitos de ley para ser afectado, pasa inmediatamente al censo electoral y ayuda a depurarlo. Claro, pero la gente en Colombia no es como muy consciente de que hay que hacer ese registro civil de defunción, a menos que tengan que reclamar una herencia, por ejemplo, claro, para claro. eso se necesita. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la cultura de registrar las defunciones, como bien lo mencionas, solamente cuando hay un problema de una sucesión o cosas por este estilo se registran las muertes, pero es un trámite de fundamental importancia. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en este segmento del programa hablaremos sobre el registro civil de matrimonio. Y siguen con nosotros Jean Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil, y María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora de la Oficina de Servicio Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hemos hablado del registro civil de nacimiento, del registro de defunción y ahora vamos a hablar del registro de matrimonio. ¿Por qué es tan importante tener este registro? Bueno, al igual que para el nacimiento y para la defunción es necesario acreditar que se celebró un matrimonio, ya sea católico o religioso no católico o civil.
Es el documento con el que la persona prueba que ese matrimonio se celebró y es el documento que le van a exigir en todas las entidades o empresas en las que sea necesario acreditar que ese matrimonio ocurrió y que se celebró. Es decir, que uno puede hacer la fiesta más hermosa, más bonita, casarse con el padre, con el rabino, con el notario, pero si no tiene ese papel es como si no estuviera casado. El registro tiene una función eminentemente probatoria, ¿no? Obviamente se celebra, pero si no se registra no es posible probar la existencia legal de esa. ¿Y todos los matrimonios necesitan ser registrados, diferente de la religión o del ritual que uno utilice? Sí, en Colombia se registran los matrimonios católicos, los matrimonios religiosos no católicos y los matrimonios civiles. Los matrimonios católicos se registran con la partida eclesiástica acompañada de la certificación de la competencia del padre que celebró ese matrimonio. Si se trata de un matrimonio religioso no católico, también se tiene que acreditar con la anotación de origen religioso correspondiente y la certificación expedida por el representante legal de esa iglesia de que el ministro que lo celebró tenía competencia. Y tratándose de matrimonios civiles que se celebran en juzgados, en notarías, es necesario presentar la escritura pública de protocolización de las diligencias judiciales si fue en juzgado o administrativas si fue en notaría. Jim, pero ¿quién es el encargado de hacer ese registro? ¿Los novios o la entidad o el padre o el notario que los casa? El registro civil de matrimonio puede ser solicitado por cualquier persona ante cualquier oficina que lleve la labor de registro, una notaría, una registraduría, una inspección de policía o un consulado para los colombianos en el exterior. ¿Y qué documentos hay que llevar? Hay que llevar la partida de matrimonio en el caso de los matrimonios no católicos o la certificación donde conste el matrimonio. Consultamos a las personas en las calles sobre lo importante que es el registro civil de matrimonio y varias sorpresas nos llevamos. Hoy en Registra TV le hemos preguntado a algunos ciudadanos qué tan importante es para ellos tramitar este documento. Claro que es importante, porque si no lo registra el matrimonio no es válido. En toda parte viene el registro civil del matrimonio, legalmente y civilmente es lo que vale. Para mí registrar el matrimonio es importante porque es el documento que da la seguridad de lo que estoy diciendo, de que estoy casada. Y en algún momento, en determinado momento, para algunos trámites lo solicitan. Porque hoy por hoy es lo más práctico, ¿sí? Lo más sencillo, evita tanta desgaste en protocolo y fuera de esto lo importante es que una separación se vuelve fácil. Yo creo que es importante registrar el matrimonio, ¿por qué? Porque cuando uno se casa, pues obviamente es un proyecto de vida que se crea entre dos personas. Aunque para la mayoría de los encuestados no es muy clara la importancia del registro civil de matrimonio, este es el documento que públicamente certifica la legitimidad de la unión conyugal. En recientes declaraciones a Registra TV, el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, dijo que el actual sistema de registro civil está completamente desactualizado. ¿Y por qué? Pues debido a los cambios tecnológicos. ¿A qué se refería exactamente y de qué manera se logra el reajuste de este sistema? El inconveniente es que la norma que rige el registro civil de los colombianos y colombianas data de hace 40 años. 40 años en los cuales ha habido evoluciones tecnológicas y cambios sociales fundamentales. ¿Cómo se soluciona esta situación? Pues con unas normas adecuadas a los nuevos avances tecnológicos. Es por eso que la Registraduría Nacional, en marco del proyecto de modernización tecnológica, hoy día permite que las inscripciones se hagan en línea, que se consulten bases de datos en tiempo real, pero están de manera paralela, pero independiente al desarrollo de la norma de hace 40 años. ¿Cómo se soluciona? Con normas modernas que futuricen el proceso de registro civil de los colombianos. Bueno, muy bien, pues volvemos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Quiero saber qué se debe hacer para anular el registro civil de matrimonio. Bueno, María Alejandra, ya vimos cómo hacerlo, ahora cómo deshacerlo. Para anular un registro civil puede hacerse por la vía administrativa, la Registraduría Nacional, o a través de un proceso judicial. La vía administrativa es por los requisitos que establece o las causales
que se encuentran en el Estatuto de Registro Civil, en el artículo 104, cuando un matrimonio ha sido registrado en un lugar diferente al de su celebración, cuando el declarante no ha firmado el registro, cuando no ha presentado documento de identificación, en fin, son las 5 causales que establece el artículo 104 del Decreto Ley 1260 del 70. En estos casos, el interesado debe hacer la solicitud de anulación ante el Director Nacional de Registro Civil de la Registraduría y mediante una resolución se anula ese registro civil. Cuando se trata de una causal de nulidad que no esté contemplada en esta norma, si es necesario acudir a la vía judicial, el interesado tiene que contratar un abogado y que se ordene la anulación dentro del proceso correspondiente. Pues con esta información hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta